televidentes, bienvenido a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde, Henry Tavares y un servidor, Alejandro Noel, con una forma diferente de decir y hacer noticias. Don Henry, las iniciativas para eliminar las exenciones fiscales, dígame. Eso es un tema de no acabar, o sea, eso es un begin, como en música. ¿Sabes lo que es un begin? Sí, claro. Siempre empezando. Entonces, este begin que tenemos, pues, es una discusión amplia, profunda, y nosotros acá tenemos propuestas. Esas propuestas, bueno, tienen adeptos y tienen detractores. No la propuesta nuestra, sino todo lo que tenga que ver con las exenciones, porque de las cosas que hablamos hace unos meses, cuando el fracaso de la reforma fiscal, pues cada cual quiere una reforma que no le toque. Entonces, que le quiten a otro, pero a mí no. Exacto. Y a su medida. El gobierno necesita ingresos, eso es obvio, pero no todo es obvio, ¿verdad? Si me toca a mí. Así es. Mira, yo quiero opinar en términos de la propuesta que nosotros queremos formular. Hemos sido abanderados de que necesariamente esas exenciones fiscales en la República Dominicana que vienen de largo, mayores de edad. 53 años tiene la zona franca. Bueno, no solamente zona franca, porque ¿cuántos son los sectores? Incluidos sectores que tienen una vinculación solamente con la economía nacional, incluido el sector energético, ¿verdad? También. Incluido el sector de los combustibles, incluidas las exenciones a los funcionarios y organismos del Estado y hasta las iglesias, entre otras, ¿verdad? Entonces eso viene de lejos. Y yo, como economista, recuerdo siendo presidente del Colegio Dominicano de Economistas, del Cibao era la voz. El colegio era la voz que levantaba la necesidad de que se estimularan sectores menos competitivos, como la micro, pequeña y mediana empresa, por ejemplo, entre otras, y sobre todo la industria y la agroindustria, que se estimularan en los mismos niveles que se estaban estimulando estos sectores para una estrategia exportadora país. Estoy hablando de los años 90, antes del 95. Y todavía es la hora que todos estamos todavía con este sistema. Estuve chequeando y esas exenciones, muchas de ellas vienen de 1966. Sí. Y del 66 por acá, toda la modificación era para ampliar el margen de esta situación. Entonces, queremos hacer dos propuestas. La primera, estamos de acuerdo. De Herrera fue la primera medida del presidente Balaguer para estimular la producción de componentes que estábamos trayendo de fuera del país. Será sustitución de las importaciones. Exactamente, pero miren, los procesos que se instalan de manera estructural, como es este caso, no se resuelven con una ley ni con un decreto. Eso se resuelve con un plan. Necesariamente producir un desmonte de todas estas exenciones implica hacer un plan. Y nosotros le proponemos al gobierno, de gratis, desde aquí de Visión Económica, que se diseñe un equipo técnico que elabore, incluido la Dirección de Impuestos Internos, que elabore un plan para el desmonte de aquí al 2028, de suerte que todo aquel sector económico que en los próximos 8 años no se haga competitivo, problema de él. Porque, miren, voy a decir lo siguiente, yo soy más del sector agrícola que de otros sectores en mi ejercicio profesional, pero a los productores agropecuarios y agrícolas le dieron 10 años de la rectificación técnica, 94 hasta el 2004, ¿verdad? Y nadie se preparó. Luego vino el DRCAST en el 2005 y estamos en el 2025, 20 años después, 30 años. Y el sector todavía no se puso donde tenía que ponerse. Pero eso mismo le pasa a los otros sectores. Aquellos sectores han ganado más dinero, por supuesto, que el sector agrícola, que ha tenido compensaciones tibias, pero estos sectores es abiertamente, que tienen una posibilidad de acumular renta significativa a partir de las exenciones que tienen. Entonces, este plan, yo digo, de aquí al 2028, de suerte que eso pase a ser parte del legado que deje el presidente Luis Abinader. Y yo creo que es factible. Primera propuesta. La segunda, entonces, eso implicaría que el dinero que se recupere, 50% se puede dedicar a comprar deuda,
Sí. a recompra de deuda y otra bajar, inversión de capital. y bajar el monto, y la otra inversión de capital, que eso significaría, si logramos por lo menos en 200 mil millones bajar esas exenciones, entonces eso implicaría que de aquí a pudiéramos 100 mil millones de pesos hacer inversiones de capital, que el presupuesto en cadena pudiera significar que para los 4 años que estoy planteando, 25 mil millones por año de inversión pública incrementaría el nivel de la inversión pública de República Dominicana, que se ha reducido drásticamente versus los gastos corrientes del gobierno. Y la segunda propuesta es que se deje intacta, incluso que se creen mecanismos de remozamiento de la ley 1221 de la zona de desarrollo fronterizo, porque ahí lo único que hay es mezquindad y falta de voluntad para la competitividad sana. No es cualquiera que se instale en la zona fronteriza. Y aquellas empresas que están estimulando, que son grandes empresas que la conocemos, estimulando que se desmonte la ley 1221 para el fomento al desarrollo fronterizo, entonces lo que ellos tienen que hacer es, si es verdad que están buenas esa ley, múdase para allá y vaya a asumir las consecuencias de estar en una zona deprimida, ¿verdad? Entonces, como de todas maneras la producción no se queda en esa zona deprimida, ahí apenas se queda una parte del salario que se le paga a los empleados que trabajen en esas empresas. Son 2 propuestas. Bueno, don Leo, la reestructuración. Bueno, pero Henry no ha opinado, Henry no ha opinado ese tema. Y Henry, sí, pero tenemos una situación cultural. Ya se señaló de que nos fuimos al libre mercado con Estados Unidos y no nos adecuamos. La parte agrícola se pasaron todos los años del mundo 30. 20 años, siempre 20 años. esperando el momento No, fue el que le 2005. dieran. No, 30, y los 10 de la rectificación técnica, por una ley. Exacto. Entonces, yo esta propuesta la acojo, ¿verdad? Es interesante porque no debe ser de golpe las cosas. Mire, vayan desmontando, pero no van a hacer nada porque así somos, así nos comportamos. Y lamentablemente le vamos a cargar al gobierno después que mire, no se pudo. Si me quitan mis beneficios, y esto viene desde el mercantilismo, o sea, desde el capitalismo mercantilista. Me separo de esa actitud de mi gran amigo Henry Tavares. Me separo porque yo creo que se va a lograr algo. Ya cuando el vaso se llena, no hay de otra. No hay de otra que el agua va a salir y se va a desbordar. Entonces, es posible planificar ese desmonte de las exenciones fiscales en República Dominicana, porque ya no aguanta más. Estamos hablando de más de 40 años de algunos sectores. Sí, hay algunos que son 53 Si se cumple años. el primer año, ya las otras es más fácil. Es más fácil. Por eso que yo digo que 4 años, de aquí al 2028, vamos sensibilizando sectores. El presidente tiene una gran capacidad de concertación y lo acaba de demostrar con el asunto del reajuste salarial. Un modelo de esa naturaleza, el presidente reunido con el primer grupo que gritó que si es que le quieren meter otra reforma fiscal por pedacito, fue el CONET, y lo estableció claramente, ¿verdad? Y digo responsablemente el nombre, de que por pedacito no quieren meter la reforma y no estamos de acuerdo con esto, que aclaren. Entonces, el CONET no es el gobierno de la República, el CONET lo único que tiene es defender los intereses y es justo que defienda los intereses de sus afiliados, y el gobierno tiene que defender los intereses de la nación. Es decir, que hay una bifurcación muy establecida de por dónde debe ir el gobierno y la responsabilidad fiscal del gobierno y por dónde deben ir los empresarios. Por supuesto que el gobierno no se puede hacer de la vista gorda respecto al impacto que generan el sector empresarial en la generación de riqueza y en la creación de bienestar para el pueblo dominicano. Yo lo único que debo agregar es que desde hace muchísimo tiempo yo he dicho que si usted no es eficiente en 53 años de incentivo, deje ese negocio y dedíquese a otra cosa. No, lo que pasa es que cuando tú tienes un negocio así, que tú no tienes que hacer nada, incrementas la cuota de ganancia en función de una serie de figuras jurídicas, tú estás totalmente en la legal, pero tú estás totalmente siendo rentable. Incluso los capitales, los capitales que se han extrañado, que se han reinvertido en otros países desde procedentes de esos mismos exenciones fiscales, eso fuera muy interesante cuantificarlo
y hasta ubicarlo y localizarlo, dónde que están, cuántos son, porque eso entonces nos ayudaría a nosotros a decir que esto es un chantaje, es decir, que es en función de que van a cerrar, de que se van para Salvador, que se van para Honduras, sí, así es, que se van para Guatemala, bueno, pues váyase para donde usted quiera. De todas maneras, nosotros tenemos que buscar formas de generar empleo digno, empleo productivo en la República Dominicana, que eso sí ayudaría mucho a transformar este robusto crecimiento económico en desarrollo económico inclusivo. Bueno, la reestructuración geopolítica, hay una decisión de Europa, Leo, rearme. Bueno, Leo. Cuando yo estaba leyendo esto, Henry, me estaba recordando del proceso de la globalización, previo a los 90 incluso, cuando Estados Unidos tenía 104 bases militares en el Pacífico, que eso era para la defensa de una parte del Pacífico, aliado de Estados Unidos, y la defensa de Europa, y otra parte de esas navales estaban instaladas en territorio europeo y en los mares europeos, todas esas bases militares. Y la negociación fue que Estados Unidos iba a retirar una parte, porque ya la cuota, el peaje que pagaba Asia, que pagaba incluido Japón, y el peaje que pagaba la Unión Soviética, perdón, la Unión Europea, por la seguridad de ellos en manos de Estados Unidos, eso mismo se disgregó. Y Europa se quedó sin seguridad militar. Algunos países sí fortalecieron su área militar de defensa, pero otros la debilitaron. Entonces ahora lo que se está planteando es rearmar Europa, es decir, incluso en esta posición respecto a la OTAN y respecto a Ucrania, ahí fue que se dieron cuenta de que si Estados Unidos se sale, Europa no tiene capacidad para suplir los armamentos que le estaba supliendo Estados Unidos, entonces hay que rearmar a Europa, de suerte que cuando vengan estos conflictos que afecten los intereses de Europa, nosotros tengamos el army y la tecnología y la industria militar robustecida para entonces defender nuestros intereses, y de Estados Unidos no es que nos va a defender los intereses. Hay que aprender a leer entre líneas todo lo que significa este movimiento geopolítico internacional. Don Henry. Bueno, hay muchas cosas que decir en ese sentido. El rearme lo ha planteado Europa en la reunión reciente que tuvieron de emergencia, pero eso es una reunión que no tiene ni pie ni cabeza, en el sentido de que Europa invertir 800.000 millones de euros en una estructura que no disponen en estos momentos. Ellos no tienen fábricas, ellos no tienen... la que era una potencia no tiene, era Alemania, no y tiene, todo eso no tienen la tecnología. Eso son cosas de cada 10 años, olvídense que hay una guerra. Ahora se acabaron las armas, se acabaron los tiros. Dentro de 10 años... Ya la industria militar norteamericana se reestructuró. Sí. Están produciendo ahora plena capacidad. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales para retomar la carpeta informativa y análisis que le traemos para